estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Obligación que tiene tanto Victoria Villarroel como Martín Menem de convocar a la sesión especial cuando 5 senadores lo piden o cuando lo piden 10 diputados. Imagínense para qué serviría la sesión especial si sería facultativo de Victoria Villarroel por acuerdo de los bloques. No tendría sentido la existencia de este mecanismo que establece el reglamento. Entonces, pongamos las cosas en claro. Acá se ha violado la Constitución Nacional por no constituir esta comisión en tiempo y forma. Y se está vulnerando la voluntad popular de los que eligieron a los representantes de este Congreso el 22 de octubre. Porque a nuestro bloque le han robado un senador y le han robado un diputado. Es un presidente que realmente tiene una incontinencia verbal a la que no estamos acostumbrados. Es una falta de respeto al Poder Legislativo y una falta de respeto a los poderes públicos. Y también al pueblo argentino, porque nosotros también fuimos elegidos como él. ¿Qué le genera cuando dice que el Congreso es un nido de ratas? Bueno, yo creo que tiene sus facultades mentales alteradas realmente. Yo soy una persona que tiene problemas de salud mental. ¿Presidente? Sí. Yo comienzo, ¿qué pasa? ¿Hay motivo para hacer algo desde el Congreso? No, habría que hacerle alguna perilla psicológica realmente. Creo que lo que él le pidió a los gobernadores que se vayan a hacer tener un psicólogo. Me parece que habría que ver la forma si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país. El bono va a subir otro 30, o sea que estaba en 55, o sea que te vas a ir más o menos a 70, es decir, que va a estar más o menos en los 205.000. 205.000. Sí, esa igualmente, déjame hacer la salvedad, Johnny, esa es la jubilación mínima. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milei, le vaya bien, quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. Hay algo que se llama juicio político. Por mal desempeño en sus funciones, si el presidente no cumple con el pueblo, hay un mecanismo para que se vaya antes, que está en la Constitución. Y eso hay que decirlo, porque si no se dice, y parece que él tiene derecho a hacer lo que se le canta. Bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Estoy difícil para arrancar. Venía embalado y tac, me di contra la banquina. Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con esto, ¿no? Respaldo y dudas del Fondo Monetario. Hoy el FMI se reunió, la número 2 del FMI, Gita Gopinath, una economista india norteamericana, es decir, nacida en la India pero doble nacionalidad, que es alguien muy importante, es una economista. Ahí está la foto. No, dije, pongan la foto de Milei y Gita, y pusieron Milei con dólares, digamos, claro. pero es Milei con Gita Gopinath, la número 2 del FMI, que es alguien muy relevante, porque además de ser la economista que maneja todo el staff del FMI, es hoy la que tiene el poder en el Fondo Monetario, responde directamente a Washington, al Tesoro norteamericano, y tiene hasta más, si se quiere, influencia que Kristalina Georgieva, que la titular del Fondo Monetario Internacional. Hoy, después de este encuentro, tuiteó la subdirectora del FMI, muy buen encuentro con Javier Milei, con el presidente de la Argentina, muy entusiasmados con el futuro del plan económico. Pero, claro, hay dos dudas que tiene el Fondo Monetario, que no tiene que ver con la orientación del plan económico. Están fascinados con que Milei quiera tener un ajuste fiscal mayor al que pedía inicialmente en este programa vigente el Fondo Monetario, pero tienen dudas respecto a la sustentabilidad de ese ajuste fiscal. Están viendo que la mayor parte del ajuste hoy es licuación,
Es decir, sentarse sobre la caja y que haya una gran licuación, por ejemplo, de todo el gasto previsional de jubilados y pensionados. De hecho, en el último informe del FMI se decía, ahora hace 20 días, que uno de los compromisos era que no cayera en términos reales ni las jubilaciones y pensiones, que venían cayendo ya muy fuerte en los últimos 4 años. Esa es una, ¿no? Ven que es un ajuste que hoy está cabalgando mucho, no tanto en la motosierra, que es más show, sino en la licuadora. Es decir, en algo que no es sostenible en el tiempo, porque no puedes estar licuándole los salarios y las jubilaciones permanentemente a la gente. El otro punto es la sostenibilidad o sustentabilidad social y política del programa económico. Ven con preocupación que la calle aguanta o no aguanta. Esa es la pregunta que se hacen en el Fondo Monetario. Es decir, ven que hay un gran apoyo al gobierno de Javier Milei, pero que hoy la licuadora está pasando por la clase media, por los sectores medios bajos, por los sectores bajos, por los jubilados, y eso inexorablemente genera descontento, tensiones. Entonces la preocupación es si esas tensiones, ese descontento, no pueden generar en algún momento un desvío del programa económico. Y de hecho, ahora vamos a hablar con Javier Calvo, hay un punto clave que también ven con mucha preocupación, que es la gestión. Es decir, que efectivamente en medio de este ajuste fiscal enorme, basado en la licuación de ingresos, que los sectores más pobres, los sectores bajos, los sectores más desprotegidos, tengan asistencia social y que les llegue esa asistencia social. Ustedes dirán, ¿por qué el fondo que ahora y el fondo son todos con sensibilidad social? No, porque consideran que es parte de la sustentabilidad del programa económico. Consideran que si en algún momento hay una crisis social y política, se desvía el rumbo del ajuste. Y como quieren mantener el rumbo del ajuste, quieren hacerlo sustentable socialmente con asistencia social. El otro punto, que ya no tiene que ver con esta preocupación que creo que es de fondo y que es un poco la preocupación que hay afuera, que ven con mucho entusiasmo el plan Milei, pero dicen, bueno, ¿esto aguanta o no aguanta desde el punto de vista de una democracia, de la calle, de la gente? El otro punto es el crawling peg, es decir, la devaluación del 2% mensual. Según tengo chequeado, en la reunión que tuvo Guita Gopinac con varios economistas, se ha reunido con economistas, se ha reunido con sindicalistas, vienen a hacer lo que hace últimamente el fondo, no solamente hablar con los funcionarios, sino palpar la opinión de todos. Lo que ha planteado es una preocupación. ¿Y ustedes creen que puede seguir el gobierno un par de meses más sin devaluar a este ritmo? No es lo que quiere el fondo. El fondo quisiera que el dólar oficial vaya más en línea con la inflación, pero el ministro Caputo ha dicho, no, en este momento tengo que tratar de bajar a toda costa la inflación y para eso no quiere soltar el ancla nominal, no quiere soltar el dólar yendo apenas al 2% mensual. Y lo está ayudando mucho para eso el tema de que no hay un peso en la calle y todos venden dólares para llegar a fin de mes, lo cual está bajando también los dólares financieros, los dólares libres. Después vamos a hablar de eso y está achicando la brecha con el dólar oficial. Bueno, salto de este tema, y el título es ese, ¿no? Ajuste, licuadora y las dudas del fondo respecto a la sostenibilidad. Y lo engancho con el otro tema, ¿no? La licuadora, la motosierra y la interna en la gestión. Y la interna en la gestión tiene más que nada focalizado el tema de la gestión, de lo único que hay que gestionar hoy de manera eficiente, además de la política económica, que eso lo están haciendo Caputo y Bausili en el Banco Central, que son los únicos que están gestionando todo el tiempo, es el Ministerio de Capital Humano o el Ministerio de Desarrollo Social, que vendría a ser la ambulancia que asista a los heridos del ajuste. ¿Qué está pasando? Hay muchas versiones respecto a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y las supuestas internas que la tienen como protagonista. Ayer contábamos, mostrábamos todos los frentes abiertos que tenía el Ministerio de Capital Humano, que es un verdadero superministerio.
porque además de la ayuda social, tiene educación, la Secretaría de Trabajo, tiene ANSES, tiene una cantidad de frentes abiertos ahí y había pases de factura respecto a la inacción o mala gestión de Sandra Petovelo. De hecho... A ver, venía acá, Javier, contame, Sí. vamos a ver acá en las fotos, digamos, ¿por qué es tan importante en este momento la gestión de Sandra Petovelo? Alguien que tiene Sí. toda la confianza del presidente Milei. Es amiga personal del presidente. Sí, y que todos dicen... Vive en Olivos. Es clave en este momento en el cual Caputo va a fondo con el ajuste. Después vamos a hablar del tema de los jubilados, el bono, que es este aumento para marzo, que lo único que hace ratificar es que los jubilados sufren una gran licuación en el primer trimestre del año. Ayer, justamente, levantó mucha polvareda un artículo de Clarín.com que decía que Caputo la había hecho llorar. Nosotros contamos acá que no teníamos esa información, que nos la habían negado, que no era así. Y es más, después del programa me llamaron contando cuál es la versión de Petovelo sobre estos rumores sobre su inacción en el Ministerio de Capital Humano. Y Petovelo se los adjudica nada más y nada menos que a Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Es decir, yo no sé, no sabemos si tiene razón Petovelo o si tiene razón Pose respecto a la inacción del Ministerio de Capital Humano. Lo que sí sabemos es que sea verdad o sea mentira, el nivel de internas que hay entre ellos es muy fuerte porque son ellos los que hacen circular estas versiones. Me dijeron incluso el funcionario de jefatura de gabinete que se encargó de distribuir de alguna manera esa versión de que Petovelo había llorado o de que Petovelo había estado el fin de semana en Punta del Este. Ahora, que fue la verdadera razón, según este sector, por la cual no fue a la reunión de gabinete del martes, no porque estuviera engripada, y obedece a este pase de facturas que trató ayer a la noche, cerca de las 11 de la noche, Petovelo, por favor me pueden acompañar con una foto que posteó un colaborador de Petovelo, en realidad se llama Nahuel Sotelo, que es el presidente del bloque La Libertad Avanza. Ayer, 11 de la noche, 11 menos cuarto de la noche, Nahuel Sotelo, presidente del bloque La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos esta foto con Sandra Petovelo, la reaparición de la ministra, de la cuestionada ministra de Capital Humano, en una pizzería, ¿no? Nahuel Sotelo dice, sigan hablando, sigan operando, por este lado se sigue trabajando. Bueno, están en una pizzería, no sé si están trabajando, pero bueno, deben estar hablando de trabajo. No pensemos mal tampoco. Pero fue un poco lo que ayer anoche, insisto, cerca de las 11 de la noche, la ministra de Capital Humano sintió que tenía que dar la cara y empezar también ella a hablar en off sobre por qué creía que le estaban haciendo una cama, que ahora, le estaban operando. Más allá de la cuestión de si lloró o no lloró, de las versiones y demás, acá el punto clave es, se está gestionando la asistencia alimentaria, se está gestionando la asistencia social. Creo que en Capital Humano también están secretarías claves. Sí, claro. Está Niñez y Familia, Niñez, Adolescencia y Familia, que es lo que Sí. se ocupaba Desarrollo Social. Educación, ¿a dónde quedó? Está Educación. Sí. Y está trabajo, ¿dónde quedó? Bueno, claro. todas áreas clave, lo que decíamos esta semana. Bueno, por ahí fue una decisión política del gobierno no firmar la conciliación obligatoria para levantar el paro de ayer de trenes, pero podría haber sido una resolución del gobierno, del secretario de Trabajo, y se evitaba que ayer 1 millón de personas no estuvieran con lo que pasó con los trenes, ¿no? Exactamente. Y sin ningún costo. El tema de educación, hay un tema muy grave por el Fondo de Incentivo Docente con las provincias. Y el tema ANSES, que tengo entendido que también está depende, claro. el área de Petovelo. Ayer vimos cómo firmó Osvaldo Giordano, alguien a quien echaron hace 10 días, la resolución del director de ANSES para el aumento de jubilados de marzo. Bien. Y hay quienes dicen que eso lo hizo Pose, porque Pose dijo, quédate Giordano, quédate para firmar, porque no tenemos todavía la designación del nuevo titular del ANSES. Bien, ayer mostrábamos esta placa y contábamos que dentro del Ministerio de Capital Humano se le adjudicaba a Petovelo todos estos problemas, que no resolvía.
Lo de los comedores, lo de la Secretaría de Trabajo y la falta de conciliación obligatoria, el lío con la paritaria docente, del lado de educación, también depende de capital humano, y lo de ANSES. Ayer mostrábamos la firma de Giordano en el aumento a los jubilados. Bueno, Petovelo asegura que todas esas decisiones dependían de Nicolás Pose. Es decir, que es el No jefe de de ella. gabinete el que no está gestionando. El que no está gestionando. Ojo, porque la última vez que Nicolás Pose planteaba que no había gestión en un ministerio, voló el ministro, que era Guillermo Ferraro, de Infraestructura. Está bien, después lo volaron, después no se designó a nadie en su reemplazo. Hoy Infraestructura depende de Economía, ya no es ministerio, pero no hay nadie de secretario de Infraestructura. Bueno, y lo mismo pasaba con Giordano en ANSES, lo mismo pasa con Rollón en Minería. Gente que fue despedida por el presidente y sin embargo se mantienen todavía en sus cargos porque no hay reemplazo. Bueno, insisto, yo no sé si Petovelo tiene razón o no tiene razón, si está activa o no está activa, si Pose le está haciendo operaciones o no. Si es verdad que pasa todo esto, es gravísimo para todo el incendio que hay que gestionar. Pero si no es verdad, también es gravísimo, porque son ellos los que están llevando y trayendo estas versiones. Fíjense cómo Manuel Adorni, el vocero presidencial, hoy anuncia que se eliminaba el INADI. Tengo entendido que hace 2 o 3 días habían designado a la interventora, ayer mismo habían designado a la interventora del INADI, lo que estamos hablando. Designan en un puesto a alguien que hoy anuncian sorpresivamente que se elimina. Hay mucho de simbólico en esto. Estamos hablando de que cuando se habla de la motosierra hay mucho de simbólico. Obviamente el corte de transferencias a las provincias, no, eso es motosierra. Es un ahorro menor al lado de la licuadora, por ejemplo, sobre el sistema previsional, pero eso es motosierra. Después hay cosas simbólicas. El INADI para el gobierno, lo dijo Milei en la campaña, afuera era algo simbólico. Y hoy lo ratificó Adorni en conferencia de prensa. Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de cuestiones. Estaba el anuncio del cierre del INADI. Hoy hubo distintas reacciones. Como muchos organismos públicos, es cierto que el kirchnerismo los cargó de un tinte ideológico, se los apropió como si fueran de ellos y a partir de ahí metían a la cámpora y la militancia ideológica y bajaban la línea de lo que ellos imaginaban que era su visión del mundo en todo sentido, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión cultural, en muchas cosas. Y cuando eso ocurre, vos te apropias de ciertos organismos del Estado, después viene una corriente política que es el péndulo exactamente lo opuesto y o lo llena con un contenido cultural totalmente opuesto o lo cierra, que es lo que anunció hoy Manuel Adorni. Pero esto ha generado algunas reacciones, tengo entendido, en sectores que no tienen que ver con esta cuestión ideológica.
y que plantean la importancia que tenía este organismo, más allá de cómo haya sido manejado durante la época del kirchnerismo. A ver. La DAIA, por ejemplo, hoy sacó un comunicado en el que se opone al cierre del INADI. Dice: la discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos, por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi 3 décadas la creación del INADI. La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica en nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial. De hecho, muchos destacaban que casi ningún país del mundo tiene un instituto como el INADI, y la DAIA fue una de las organizaciones que se expresó en contra de su cierre. Un organismo que se creó en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem por ley. Eso es muy fuerte, yo no recordaba eso. Sí. Que, insisto, se crea en el 95, al año siguiente el atentado a la AMIA. Exacto. Es decir, que no se crea por una idea de el tema de la igualdad de género, la diversidad cultural. Otra época, otro contexto. Claro, en un contexto distinto, en los 90, en el gobierno de Carlos Menem, se crea porque, bueno, la Argentina había sufrido su segundo atentado terrible contra la comunidad judía en la Argentina. Exacto. Es decir, contra todos los argentinos, pero habían bombardeado la embajada de Israel y el año anterior la AMIA. Exacto, el 92 en la AMIA. Sí, entonces la idea original es el respeto a las minorías. Y es lo que fue buscando a lo largo del tiempo el INADI. Hoy había una discusión respecto de cómo se va a cerrar el INADI, porque fue creado por ley, por lo tanto algunos decían, bueno, esa ley tiene que ser derogada. Eventualmente, también hoy el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Liberona, ministerio de quien depende el INADI, dijo que las funciones de la lucha contra la discriminación y la xenofobia la van a tomar otras áreas dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, y también hacía referencia a cómo desde que asumió la gestión de Milei en el INADI, por esto que hablabas de la sobreestructura que denuncia el gobierno, se fueron achicando áreas. Hay una placa porque al frente del INADI, en todos estos años, pasaron dirigentes muy conocidos y pasaron personas que han tenido algún grado de relevancia. No sé si está la placa y podemos verla, de quiénes fueron algunos de las personas que estuvieron al frente del organismo. 11 titulares tuvo el INADI. Primero fueron presidentes y desde hace más de 15 años son interventores. Acá tenés algunos de ellos. Empezamos por los hombres, si querés. Algunos muy conocidos. Por ejemplo, Raúl Zaffaroni fue el segundo titular que tuvo el INADI, el ex juez de la Corte Suprema durante el gobierno de la Alianza. Claudio Morgado, conductor de televisión y artista, que fue diputado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue otro de los interventores del INADI. María José Lubertino, también durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y de Victoria Donda, una de las últimas durante el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo algo particular que, si querés, abona un poco aquellos que marcan que termina siendo un lugar para la militancia política. ¿Ustedes recuerdan que Donda tuvo una causa en su momento porque la empleada doméstica la había denunciado por el tema del pago negro y demás? Bueno, en los chats que esa empleada doméstica reveló, Donda le ofreció un contrato en el INADI para, bueno, no seguir con la disputa personal. Tema jubilados. Fíjense lo que decía Caputo, confirmando que el aumento va a ser del 27,2% más un bono de 70.000 pesos para el caso de los jubilados que cobran la mínima. Hoy se anunció para marzo, abril y mayo un 27% de aumento. ¿Estamos correctos para los jubilados? Es correcto. Con eso se va a 133.000. Más el bono. Bueno, ahí está. ¿El bono de cuánto es? El bono va a subir otro 30, o sea que vas a estar, estaba en 55, o sea que te vas a ir más o menos a 70, es decir que va a estar más o menos en los 205.000. Ahí está Caputo. Repasemos entonces cómo es el aumento para los jubilados, porque simplemente lo que hace Caputo es ratificar la licuación para los jubilados que veníamos contando.
en marzo la movilidad previsional establece, vamos primero con los porcentajes, chicos, y después ponemos efectivamente los números, los montos. Establece un aumento del 27,2%, ¿no? 27,18% el aumento de las jubilaciones en marzo. Y la inflación, enero-marzo, si da 15% en febrero y da otro 15% en marzo, puede dar un poquito menos en febrero, un poquito más en marzo, más o menos esa va a ser la inflación, va a estar casi en el 60%, 59,5%. Es decir, que los jubilados van a estar más de 30 puntos abajo de la inflación en enero-marzo, en los primeros 3 meses del año. Viniendo de un año, el año anterior, 2023, donde habían tenido una fuerte licuación, enorme, una caída del poder, sobre todo por la aceleración inflacionaria, noviembre-diciembre, el 25% de diciembre. Entonces, ahora sí, el aumento para la jubilación mínima, y acá está la confirmación de Caputo, esto es en dinero, el aumento es, la jubilación mínima pasa de los 105.000 pesos de hoy a 134.445 pesos en marzo. Y el bono para la jubilación mínima pasa de 55.000 pesos a 70.000 pesos el bono para la jubilación mínima. Es decir, el bono también aumenta 27%, como la movilidad previsional. Con lo cual la jubilación pasa con bono, la jubilación mínima, de 160.000 pesos hoy, los 105.000 más el bono de 55.000, pasa a 205.000 pesos, que son los 135.000, redondeando, más los 70.000 del bono. Bueno, con estos números se confirma la licuación que venimos diciendo y que venimos mostrando en estos gráficos. Es decir, no cambia nada, no hay nada que cambie. A diciembre, con la aceleración inflacionaria de diciembre, los jubilados que no cobraban bonos sufrieron el año pasado una caída del 32% en su poder adquisitivo, en su poder de compra. 32% de caída, porque las jubilaciones sin bono aumentaron solo 110% y la inflación enero-diciembre de 2023 fue 211%. Los jubilados con el bono, que se incorporó dentro del año pasado, bueno, tuvieron una suba un poquito mayor de la mínima, 167%, pero estuvieron muy lejos de la inflación, que fue 211% el año pasado, enero-diciembre. Con lo cual también los de la mínima no alcanzaron a la inflación, tuvieron una caída del poder adquisitivo también muy grande, de casi 14-15%. Bueno, ¿qué pasa ahora en el primer trimestre? Sobre esa caída muy grande del poder de compra que tuvieron el año pasado, sobre todo por la aceleración inflacionaria, insisto, noviembre-diciembre, se produce, ahora sí, la placa siguiente, por favor, lo que se produce es una nueva licuación, que es la licuación con el anuncio que hizo ayer Caputo. Es decir, con el anuncio que hizo ayer, los jubilados que no cobran bono van a tener una caída del 20% adicional en el poder adquisitivo, y los jubilados que cobran bono, si el bono hubiese seguido en 55.000 pesos, la caída hubiese sido mayor todavía, hubiese sido el 27%. Como el bono pasa de 55 a 70.000 pesos, aumenta junto con la movilidad previsional, la caída también es del 20% para los jubilados de la mínima. Es decir que con bono, sin bono, la caída del poder adquisitivo para los jubilados en el primer trimestre del año, en solo 3 meses, es 20%, que es adicional a la licuación del año pasado. Y eso es lo que está generando, bueno, una situación obviamente muy preocupante. Caputo aclara, bueno, pero los 205.000 pesos es solo para la mínima. Bueno, hoy más del 75%, es decir, más de 7 de cada 10 jubilados cobran la mínima, se acható la pirámide. No es culpa de este gobierno, porque esto se viene haciendo, fue una política del kirchnerismo y que se agravó en todos los gobiernos, en el gobierno de Macri también. De hecho, la caída fuerte por adquisitivo empieza a partir de los 2 últimos años del gobierno de Macri, se profundiza durante el gobierno de Alberto Fernández, pero hoy, cuando hablamos de 205.000 pesos un jubilado, estamos hablando de casi 8 de cada 10 jubilados, es más del 75% de los jubilados. Entonces, lo que está pasando es que se está produciendo algo que es inédito. Digamos que se está haciendo un ajuste sobre el sistema previsional que nadie sabía cómo hacerlo, porque era un problema en la Argentina y tiene que ver con el empleo informal que hay, con que hay muy pocos aportantes en blanco en relación a los que cobran jubilaciones. Tenemos 8 millones de jubilados cuando a mediados de los 90 teníamos
menos de 3,5 millones de jubilados. Han ingresado muchos jubilados al sistema previsional por las moratorias, gente que se jubilaba y no tenía la edad para jubilarse, o gente que tenía la edad y no tenía los aportes para jubilarse. Pero hoy tenemos 8 millones de jubilados, es decir, más del doble que teníamos en la década del 90, y el Estado, en términos del PBI, gasta lo mismo. 5,5 puntos, 6 puntos del PBI en jubilaciones. ¿Qué quiere decir? Que se reparte la misma torta en más del doble los jubilados. Obviamente los que más pierden en todo esto son los que han hecho aporte y tenían jubilaciones, que son las que más se han licuado por arriba de la mínima y que cada vez van cayendo más cerca de la mínima. Porque la licuación del año pasado sobre los que estaban por arriba de la mínima ha sido feroz. Estamos hablando que le sacaron la mitad del poder de compra entre enero del año pasado y marzo de este año, al que ganaba más de la mínima, que gana más de 200.000 pesos, le sacaron más del 50% del poder de compra de la jubilación. No sé si se entiende esto, el poder de la licuadora sobre el sistema previsional. Claramente esto no es sostenible en el tiempo. En algún momento hay que discutir políticamente cómo se hace una reformulación del sistema previsional. Pero esto no es sostenible en el tiempo. Es decir, que casi 8 de cada 10 jubilados estén ganando hoy 205.000 pesos, en marzo recién, porque hoy no están ganando eso. Hoy están ganando 160.000 pesos, 8 de cada 10. En marzo recién van a estar ganando 205.000 pesos. Engancho este tema, Javier, con puestos clave, designaciones, ¿dónde en el Estado? Mira, hablábamos antes de las internas. Bueno, las internas también salpican las designaciones que se publicaron en el boletín oficial en las últimas horas. Mostremos ahí, por favor, algunas imágenes. Una de las agitaciones que hubo dentro del gobierno fue la designación de Eduardo Lule Menem en la Secretaría General de la Presidencia de la Casa Rosada. Lule Menem, primo segundo de Martín Menem, sobrino segundo de Eduardo Menem y de Carlos Menem, trabajaba con su primo Martín Menem en la Cámara de Diputados. Bueno, se incorporó ahora ya formalmente designado, boletín oficial, en la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Designado por Karina Milei. Esto no gustó, sobre todo en jefatura de gabinete. Y vuelvo al tema de las internas, ¿no? Parece que no fue consultado Nicolás Pose. Parece que la designación de Menem tiene que ver con el armado, con la gestión, con, bueno, un puente de la Secretaría General de la Presidencia sobre el gabinete. Pero también se designó a Federico Pinedo, un hombre de Patricia Bullrich, que iba a ser supuestamente el canciller, si Patricia Bullrich era electa presidenta, como nuevo Sherpa del G20. Representante argentino, G20, todo, sin que Diana Mondino, la canciller, estuviera al tanto, de acuerdo. No le gustaba, quería designarlo ella, quería que fuera alguien de ella. Sin embargo, Patricia Bullrich, que venía muy insistente con el tema de que Pinedo tenía que tener un lugar en el gobierno, consiguió y ya salió en el boletín oficial la designación de Federico Pinedo. Bueno, vamos a hablar ya del paro docente, que hay obviamente mucha inquietud, empiezan las clases, todo el mundo está yendo a comprar los útiles escolares que están volando por la nube, y entonces cualquier descuento y se llena de gente los comercios cuando hay lugares que tienen precios más baratos. Pero también hay una tensión grande con los gobernadores y hoy se conoció un primer traspié del gobierno de Milei con las provincias, Martín. En el área de transporte hubo un fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que aceptó un planteo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y le ordenó al gobierno nacional que el subsidio al transporte no puede dejar de pagarse, que la nación no debe recortar. No debe eliminar el subsidio al transporte en el interior del país. En este caso, en Chubut. Es una sentencia para el caso de Chubut, no para toda la jurisdicción, sino que el gobernador había hecho el reclamo por su situación. Lo que dijo el juez es que la decisión del gobierno la calificó de intempestiva porque esos fondos nacionales ya formaban parte del presupuesto que el gobierno de Chubut había asignado para todo el 2024 en el área del transporte público, puntualmente los colectivos. ¿Qué pasos quedan? Que el gobierno nacional
apele esto para que sea revisado en una instancia superior, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y eventualmente en algún momento que el caso llegue a la Corte Suprema. En un ratito vamos a hablar del proyecto de ley penal que quiere enviar Milei al Congreso para que los funcionarios que emitan moneda para financiar al Tesoro, básicamente el presidente del Banco Central, sean penados con la cárcel, con prisión. Y no solamente al presidente del Banco Central, sino, me imagino, también al propio presidente, si en el futuro hay un presidente que acepta que el Banco Central emita moneda para financiar, no sé, pago de jubilaciones o pago de gastos o pago de obra pública. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa con el paro docente? Los gremios docentes que están en la CGT habían llamado un paro el lunes, donde comienzan las clases en gran parte del país, incluida la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a partir de que el martes hay una reunión convocada en la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, levantaron ese paro. Pero, sorprendentemente, o no tanto, CETERA, el principal gremio docente del país, que no está en la CGT, sino que está en la CTA, anunció el paro para su gremio para el lunes, justamente. Con lo cual, salvo que haya o conciliación obligatoria o estas cosas que la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Libertad Avanza parece que no hace, va a haber paro en gran parte de las escuelas donde se inician las clases. Por las dudas, la ciudad de Buenos Aires ya anunció que clases va a haber igual, que las escuelas se van a abrir igual el lunes y que los chicos vayan el lunes a clase porque aunque haya paro de CETERA, va a haber clase igual. Vamos a ver qué pasa en otras provincias. Cuando volvamos de la tanda van a ver los últimos números de la recesión. La recesión avanza. Cómo está cayendo el nivel de actividad, algo que era esperado, la profundidad de esa caída del nivel de actividad. Y vas a contar el diputado mano derecha de Patricia Bullrich, que estuvo de viaje y que generó consternación en Juntos por el Cambio y también en el gobierno. Sí, de Damián Arabia. El presidente está dando señales de austeridad, viaja en vuelo de línea, no toma aviones privados. Está dando la idea de que se está ajustando todo el mundo. Y mano derecha de Bullrich en el Congreso sacándose foto el vino que me voy a tomar en el VIP. En el VIP de una cantina ahí en Europa. Bueno, la recesión avanza. Hoy el INDEC publicó el EMA, el estimador mensual de actividad económica de diciembre, que mide toda la actividad económica de todo el país como una aproximación del PBI, pero mensual, y cayó 4,5% la actividad económica en diciembre, en términos en relación a diciembre del año 2022, ¿no? Diciembre de 2023, diciembre de 2022, 4,5%. Se ve claramente la caída, la baja. Ya venía una baja desde el año pasado, que venía enfriándose la economía, pero hay una caída más abrupta en diciembre. En enero la caída va a ser todavía mayor. Fiel está estimando alrededor de 6% de caída enero de este año respecto a enero del año pasado y así va a seguir en febrero. Estamos entrando en una recesión efectivamente muy profunda. Y la explicación es muy sencilla. Fíjense lo que venimos contando, ¿no? De cómo la licuadora de los precios, cómo los precios se han adelantado fenomenalmente a los salarios, incluso los salarios de aquellos que tienen paritarias, convenios, que van tratando de negociar permanentemente aumento de salarios trimestralmente o semestralmente, ahora algunos mensualmente. Los salarios en blanco a enero aumentaron solo 126% enero de este año, enero del año pasado, últimos 12 meses. Y últimos 12 meses, el índice de precio al consumidor subió 254%, la inflación general. El índice de precios de alimentos subió 296%, casi 300%. Los salarios subieron solo 126%, los salarios que más aumentan, que son los del RIPTE, los de los trabajadores estables en blanco. Y hubo precios de la canasta, como el asado, arriba de 300%, huevos arriba de 300%, el pollo 292%. Ese adelantamiento feroz de los precios respecto a los ingresos, los salarios, lo que está provocando es una recesión efectivamente muy grande, muy profunda. ¿Me querés hablar de la CGT? Engancho con esto porque esta es una de las preocupaciones que decíamos del FMI, si esto es sostenible o no es sostenible en la calle. Por eso hoy la CGT fue a ver a un grupo de sindicalistas de la CGT, perdón, el FMI, la número 2 del FMI, Guita Gopinac. Recibió
recibió a un grupo de sindicalistas. Se reunió con un grupo de sindicalistas de la CGT. Sí, encabezados por Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y fue el designado para ir a hablar con Gopinath. ¿Y qué le dijo? Que las medidas de Milei generan una aproximación al borde de una conflictividad social extrema, comentándole la licuación de ingresos, los recortes de la obra pública, toda una cantidad de medidas que ha venido tomando el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre y que según la CGT, insisto, ponen a la Argentina al borde de la conflictividad extrema, ¿no? Teniendo en cuenta que esto no parece que se fuera a modificar en las próximas semanas. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Mañana está viajando el presidente Javier Milei a Estados Unidos y Adrián Sack cuenta la agenda. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi, querido equipo. Sí, Milei está viajando mañana después de verlo en Buenos Aires a Anthony Blinken, al secretario de Estado de los Estados Unidos, después del presidente, el hombre más importante, ¿no? Sería el equivalente al canciller de la Casa Blanca. Y acá causa un poquito de ruido, ¿no? Que después de verlo a Blinken, inmediatamente vaya a una cumbre donde va a estar también como orador el mismo día, 2 horas antes, o sea, termina a la 1 de la tarde, hora de los Estados Unidos, 3 de la tarde, hora de la Argentina, termina de disertar Donald Trump en esta cumbre, que es una cumbre de políticos de derecha y de ultraderecha, que, bueno, está organizada por miembros importantes del Partido Republicano. Y, bueno, después de que hable Trump, a las 3 de la tarde va a hablar el presidente Milei por espacio de 45 minutos. Están diciendo en Argentina, haciendo circular la versión de que no se van a encontrar Trump con Milei. Yo creo en lo personal que es muy difícil que no se encuentren porque hay un espacio, como les digo, que no llega a ser de 3 horas entre uno y otro y hay mucho interés de Donald Trump por verlo a Milei, por sacarse una foto, porque es un personaje, como personaje, del que aquí se sacan varias noticias todos los días. Hoy, de hecho, hemos tenido, por ejemplo, a la cadena Fox, que subrayó que Milei obtuvo un superávit en el presupuesto del mes de enero por primera vez en 12 años. Esto lo pone como una carta de presentación de quién va a venir a esta cumbre. Y por otro lado tenés a la cadena NBC, una cadena progresista, que dice que Trump lo quiere presentar a Milei y también a Bukele como autoritarios cool, así, ¿no? Cool como de onda, que caen bien. Ahora, digamos. Adrián, ¿por qué no sí, se verían decime. Milei y Trump? Hay algunas especulaciones respecto a que, bueno, lo reciba Blinken al número 2 del gobierno de los Estados Unidos, de la administración Biden. Y obviamente hoy está en guerra Trump con Biden porque está compitiendo para reemplazar a Biden. Vos decís que la especulación es que no se verían, o si llegan a no verse, sería simplemente para que Milei no muestre un desaire a Biden. Sí, insisto que sería muy raro que no se crucen, sobre todo por el interés que mostró Trump en la red Truth. Recordemos que él sacó un video, un mensaje de video donde él pone su voz, donde le cuesta pronunciar Javier Milei y donde dice que MAGA, el movimiento político de él, Make America Great Again, o sea, volver a ser a Estados Unidos grande, podría ser Make Argentina Great Again, o sea, volver a ser a Argentina grande. Jugó con eso, está muy entusiasmado con eso. Y lo único por lo que no podrían verse es que ese mismo día, el mismo sábado, se puede quedar consagrado Donald Trump como candidato del Partido Republicano porque tiene la elección del Partido Republicano en Carolina del Sur y puede ser que vuele hacia allí para estar justamente presente en ese momento. Pero de todas maneras eso sería la noche. No habría por qué no se tienen que ver. Yo me imagino que debe haber cierta precaución por parte de quienes rodean a Milei de que no haya un papelón, de que no haya foto, entonces que no quede presentado así. Bueno, esa es la única posibilidad, pero lo más probable es que se vean.
Adrián, gracias, muy amable. Estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. La última, Martín. Hoy la justicia de Inglaterra dictó un fallo en el que confirmó que Argentina tiene que depositar 337 millones de dólares como fianza en una causa que se está tramitando por los bonos atados a la inflación y la manipulación de los datos del INDEC, allá por el gobierno de Néstor Kirchner durante la gestión de Guillermo Moreno, que dentro de poco empieza el juicio oral acá en la Argentina. La justicia de Inglaterra confirmó que mientras tramita la causa, la fianza tiene que ser depositada por el gobierno de Javier. Es decir, había bonos atados al PBI. Exactamente. Bonos atados al PBI de la época de la reestructuración de la deuda del 2005 y también según la se inflación. Digamos, técnicamente lo hemos explicado 80 veces, pero lo cierto es que el intervenir del INDEC en su momento generó juicios contra la Argentina millonarios por el manejo de la deuda externa, por la manipulación de las estadísticas oficiales que inició Guillermo Moreno. Javier Calvo. Terminamos con el caso Damián Arabia. Circularon hoy en redes sociales varias fotos del diputado del PRO, hombre de Patricia Bullrich, en la Cámara de Diputados, en paseos hace unos días, la semana pasada, por Europa. Carnaval de Venecia, Madrid. Bueno, él dice que no fue al Carnaval de Venecia, y dijo, en mi tiempo libre tengo derecho a hacer lo que quiero. Tiene razón. Pero por algún motivo después borró esos posteos. En Instagram a mejores amigos, se ve que hay alguien de los mejores amigos que no es buen amigo, porque los dio a conocer. A ver, esto de acá me voy a tomar un vino. Sí, supuestamente en el VIP, fue en Madrid. Decía en el VIP, no sé qué. Sí, bueno, en una celebración. Sí. Todo el vino del VIP y demás. Sí. Vos sos un funcionario público, es lo que siempre decíamos de todos, ¿no? Del Correcto. kirchnerismo, del macrismo. Y me parece que lo entendió muy bien acá es Milei. Lo entendió bien, porque está dando una señal de que se sube al vuelo de línea. Es decir, que los políticos no tienen un privilegio y demás. A cualquiera, digamos, en esta situación del país, le daría por ahí, no sé, postear en Instagram que le está pasando bárbaro, qué sé yo, en una playa del Caribe o en este caso en Venecia, donde fuera. Cada uno después, si trabaja en el sector privado, está en su derecho de hacer, de postear, de no postear. Ahora, un funcionario público, la mano derecha de Patricia Bullrich, no sé, qué sé yo. Militó mucho también además el ajuste, diputado ¿no? nacional. Poca empatía. Claro, porque después en redes sociales ponía cosas como esta, ¿no? La gente decía, bueno, aguanto que suba el colectivo, y él decía, bueno, un héroe, hay que resaltarlo, ¿no? Poca empatía con el sufrimiento general, ¿no? Está refregando a la gente que efectivamente, como dijo Milei, que los políticos se mueven en muchos casos, ya sean del kirchnerismo, el peronismo, de Juntos por el Cargo, vamos a ver si también algunos libertarios, como una casta. Como una casta. Sí, no es el único que viajó, es el único que se le ocurrió postear dónde había viajado, ¿no? Digo, viajaron varios, sobre todo después de la ley ómnibus, de la caída de la ley ómnibus. Pero, bueno, no postearon. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, chau. Pásenla bien.